Bien, buenos días, aún buenos días, todavía nos quedan 10 minutos antes del mediodía y el día se convierte en tarde de este 31 de agosto del 2025 de la era de nuestro Señor. Hoy es un día bonito, un día especial. Quiero saludar a mi cuñada Natalia Miranda, allá en las Españas, ¿no? En la madre patria. ¡Olé! Un saludo afectuoso. La familia acá también te manda saludos por tu cumpleaños, por tus 15 años. Entonces, guarda torta, algún día iré por allá. Eh, por lo pronto, los saludos solo son virtuales. Dios te bendiga grandemente, Natalia, mi cuñada, la gata. Dios te bendiga. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con el estudio del libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, vamos a colocar bien Dios para que las tengan. Al terminar el día de hoy ya deben estar todas subidas. El link, el nombre del canal es Iglesia Cristiana La Viña Ica Perú, porque hay un montón de iglesias La Viña, un montón de iglesias cristianas La Viña, es uno de los nombres más comunes. Entonces el nombre es Iglesia Cristiana La Viña Ica Perú. Ahí revisando tengo 3 videos, creo que son de la serie de Hebreos, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir subiendo los videos. Entonces, más o menos entre las 5 o 6 de la tarde de hoy deben haberse subido todos los videos. Los 2 videos de hoy, los 2 videos que tenemos, el video de hoy y los videos de la iglesia en España, SEBE, antes conocida como Raíces Galapagares. Ya, bueno, ya lo he dicho 2 veces. Entonces, ahora sí ya sabemos cómo subirlos. Entonces, vamos a dar lectura al capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis, iniciando la serie de las 7 iglesias. Dice la Escritura, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el verso 7, que es todo lo que vamos a sacar el día de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has retenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, Dios de toda la creación, Dios bueno, maravilloso, bondadoso, amoroso, Dios de gracia, misericordia, perdón y salvación, el único Dios. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos corrija, que tu palabra encarne en nuestras vidas para poder vivirla. Bendice, Señor, a los que oyen
este libro, esta enseñanza. Bendice, Señor, sus vidas, bendícelos en todos los aspectos. Pero, Señor, aquellos que aún no te conocen, te pido que tu evangelio les resplandezca. Gracias, estoy Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, empieza dirigiéndose a la iglesia en Éfeso. Bueno, ¿qué es Éfeso? ¿Qué es Éfeso? Pues tengo que explicarles qué es Éfeso. Éfeso fue la capital de Asia Menor, un centro de comercio de tierra y mar. Junto a Alejandría y Antioquía en Siria, una de las tres ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. Recuerden, luego, años después, el Imperio Romano se divide en el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, ¿no? Entonces, una de las cosas por lo cual más se ufanaban los efesios era que tenían el templo de Diana, Artemisa. Es más, es una de las maravillas del templo antiguo. Este estaba en la ciudad de Éfeso. Había ahí una importante industria de creación de imágenes de esta diosa. Es más, en Hechos 29, del 21 al 41, Pablo nos narra, ¿no?, sobre su ministración en la ciudad de Éfeso. Es más, Pablo ministró por 3 años en la ciudad de Éfeso y advirtió a los efesios que los falsos maestros tratarían de apartarlos de la fe, ¿no? Y Pablo iba a irse de Éfeso en algún momento y él les está advirtiendo esto. El templo de Artemisa, el templo de Diana, tenía unas dimensiones colosales, ¿no? Unas dimensiones grandes. Era soportado por 127 pilares, y cada pilar unos 60 pies de altura. Imagínense, 60 metros, no, 60 pies, ¿no? Era colosal, como le digo, una de las maravillas del mundo antiguo. También tenía una iglesia bonita, una iglesia con la misma fama de la ciudad. Ahí todo era dantesco. Igual la iglesia tenía esta fama también de una iglesia grande, ¿no? Una iglesia espiritual, una iglesia pegada a rajatabla a la sana doctrina. Como les digo, Pablo ministró en Éfeso por 3 años. Vemos parte de la administración de Pablo en Hechos 19:1, Hechos 10, Hechos 20:31. ¿No? Es más, esta era la ciudad donde Aquila y Priscila, ¿no?, hablaron con Apolo, le hicieron entender el evangelio, porque Apolo tenía mucho denuedo para hablar, ¿no? Era prolijo, pero no conocía el evangelio tal cual. Aquila y Priscila le explican el evangelio y juntos ellos ministraban en esta ciudad. ¿Dónde lo vemos? En Hechos capítulo 18, del verso 24 al 28. ¿No? Era la ciudad donde Timoteo, íntimo de Pablo, ministraba. Como sabemos, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 3. Bueno, lo que también vemos, según la tradición histórica, esto ya no está escrito en la Biblia, pero vamos a hablar de algunas tradiciones. En esta ciudad también ministró el apóstol Juan.
Éfeso. En el mundo de aquel tiempo, en el mundo conocido de aquel tiempo, se caracterizó, era conocida por ser un centro religioso. Ojo, no estamos hablando del cristianismo, sino religioso. Ahí era el lugar de Diana de los Efesios, ¿no? Cultural. Todos sabemos que la cultura helénica, la cultura griega, era bastante culta, ¿no? Y también era un centro económico muy importante, muy importante. Algo más que tengo que hablar sobre la diosa Diana. ¿Quién era la diosa Diana? Era la diosa de la fertilidad. Diosa de la fertilidad. Imagínense las sacerdotisas en el templo de Diana ofrecían sus impúdicas ministraciones, o sea, ofrecían sexo a los peregrinos a cambio de una ofrenda para la diosa Diana. Total, era la diosa de la fertilidad y qué más fértil que los órganos sexuales, ¿no? Ese era el detalle de Diana o Artemisa. Otra cosa que tenemos que saber de Éfeso, sobre todo el templo de Artemisa o Diana, era también un tesoro mayor, un banco del mundo antiguo, donde los comerciantes, reyes y aún ciudades hacían depósitos y donde su dinero podía mantenerse, ¿no?, seguro bajo la protección de la deidad. Yo creo que iban a hacer sus depósitos y guardar su dinero más por lo que ofrecían las sacerdotisas en aquel tiempo, ¿no? Las sacerdotisas de Diana. Entonces, podemos concluir que Éfeso era un fuerte de Satanás, ¿no? Aquí habían muchas prácticas malvadas, ¿no? De índole supersticiosas, satánicas, libros que contenían fórmulas de hechicería y de otras cosas prohibidas, impúdicas. Pero ahí se estaba levantando una iglesia fuerte, una iglesia consistente, una iglesia ortodoxa dentro de la doctrina. ¿Y cómo lo sabemos? Pues nos dice la misma escritura, ¿no? Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Y ya les he dicho que el comentario, la idea a la cual yo más me inclino es que el ángel es un mensajero, ¿no? Los ángeles son mensajeros, servidores de Dios, pero en este caso se está refiriendo al ángel de la iglesia de Éfeso y les está hablando a cada uno de los ángeles de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces podemos concluir, como le digo, esa es la explicación que yo más me inclino, a que la persona a la cual se denomina como ángel es el ministro, el pastor, aquel que está pastoreando esa iglesia. Algo que tengo que acotar antes de continuar con el desarrollo de Éfeso es que características que contienen cada una de estas cartas. Primero, está dirigida a una congregación en particular. O sea, estas no son cartas generales. Está dirigida a una congregación en particular. Tiene una introducción por parte de Jesús. Jesús
habla de quién es, ¿no? Por ejemplo, aquí en la carta de Efeso, Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro. Y vamos a ver, por decir, en Esmirna, eso lo vamos a tocar la otra semana, se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. O sea, se presenta, tiene una presentación de características propias y únicas de nuestro Señor Jesucristo. Después habla una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Luego da un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Posteriormente da un mandato de Jesús para la iglesia. También hay una exhortación general para todos los cristianos y una promesa y una recompensa. Cuando estaba preparando el estudio del libro Apocalipsis, leí que Filadelfia es la única iglesia que no tiene exhortación, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver con respecto a las 7 iglesias de Apocalipsis? Son una iglesia en particular, son una iglesia en particular, esto no representa, iba dirigida, representa a una edad, a una etapa de la iglesia, ¿no? Representa a una iglesia en particular el día de hoy. Entonces, hay iglesias el día de hoy que son como Éfeso, como otras como Esmirna, otras como Filadelfia. Y también representa a un cristiano en particular. Hay cristianos como Éfeso que hacen muchas cosas en pos del Señor, pero que han dejado su primer amor, ¿no? Y así. Entonces vemos que es dirigida a una iglesia en particular, representa a una etapa de la iglesia en la historia en estos 2025 años de la era de nuestro Señor, a una iglesia, representa una iglesia en particular también el día de hoy. Ya he dicho, hay algunas como Éfeso, otras como Esmirna, como Tiatira, como Filadelfia, diferentes condiciones y a un cristiano en particular. Bueno, ya lo he dicho 2 veces, ahora prosigamos. Esta explicación de la introducción de la carta de esta iglesia solamente es ahora, la próxima vez no voy a repetirlo porque ya lo estoy dando ahora y vamos a desarrollar los temas. Bueno, retomamos el ángel, como se discutió en Apocalipsis 1:20, ¿no? Este ángel, desde mi punto de vista, ojo, yo no soy infalible, pero trato de ser lo más crítico posible y a conciencia. Si no llena mi conciencia, no puedo ir contra mi conciencia. Entonces, esto puede ser más dirigido a un pastor que a un ser angelical que está viendo las obras de la iglesia en Efeso, sino directamente al pastor, ¿no? Ya. Continuamos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, estamos todavía en el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Estas imágenes, obviamente, Juan las está viendo y las está transcribiendo, porque a él sí le fue ordenado escribir lo que estaba viendo. En contraparte, Pablo cayó muchas cosas que vio. No le fue permitido hablar a Pablo de esas cosas inefables, pero Juan está narrando cosas que sí le ha sido permitido y que Dios decidió revelar por medio de Juan, ¿no? Repito lo que les dije la semana pasada, es Jesús el que está en medio de las 7 iglesias. La iglesia de Jesucristo ha sido fundada
sobre Jesucristo, sobre la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, ¿no? Que Él es el Hijo de Dios. No estaba fundada sobre Pedro, porque Pedro tuvo muchas fallas. Y ojo, aún después de que Jesús le habló a Pedro, aún después de que le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y le dice sobre esta, le dice piedrita, porque es una piedra, Petros, sobre esta piedra, Petros, sobre esta roca, o sea, Jesús hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo es teocéntrica, la iglesia verdadera, única y universal. La verdadera catolicidad de la iglesia que intentan secuestrar en Roma es teocéntrica, no es antropocéntrica. La iglesia de Cristo no está fundada sobre hombre alguno, sobre ser humano alguno, seres falibles, seres sujetos al pecado, a pasiones. Pablo mismo decía, Pablo, aquel que fue arrebatado al tercer cielo, decía que lo que él quiere hacer no hace. ¿Y qué lo libraría de esa carne de muerte? Entonces, sobre nosotros solamente predicamos el Evangelio porque a Dios así le ha placido. Pero el hombre no puede ser el centro de la iglesia, el hombre no puede ser ningún hombre ni mujer nacido en esta tierra puede ser fundamento de la iglesia, excepto Jesucristo, quien encarnó y vino a existencia desde la eternidad, no en el nacimiento de María. Está mal lo que he dicho, viene existente, que Jesús existe desde la eternidad y vino a este mundo cuando nació del vientre de Santa María, ¿no? Nació del vientre de ella. Entonces, la iglesia es cristocéntrica, teocéntrica. Él está en medio de los 7 candeleros de oro. Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas en su diestra. Y cuando hablamos de tiene, es una palabra enfática, ¿no? Y completa. Kratein, el griego koiné antiguo. Jesús tiene las iglesias, Él las tiene de manera asegurada, ¿no? Las iglesias, a ver, la iglesia de Jesús es universal, es una. Hay diferentes rediles, pero hay un solo rebaño. Entonces, cuando habla de las iglesias, estamos hablando de las iglesias locales, ¿no? De cada una de ellas, todas son una y le pertenecen a Jesús. Podemos tener alguna diferencia en las doctrinas secundarias, pero ninguna diferencia en las doctrinas fundamentales. Eso es lo que nos hace iglesia del Señor y los que nos hace hermanos entre nosotros. Si no crees en la Trinidad, no eres ni mi primo. Eres mi vecino, ni siquiera mi vecino, vives al otro lado de la ciudad. Y a ese lado de la ciudad tengo que cruzar para predicarte el Evangelio. Vamos al capítulo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo conozco tus obras. Jesús mira a la iglesia, Jesús mira a su iglesia, Él sabe lo que está sucediendo, Él sabe todo lo que acontece dentro de la iglesia. Para Él no es un misterio porque Él es omnisciente, ¿no? Él lo conoce todo. ¿Puede haber pecado o corrupción escondida en una congregación? Absolutamente sí, puede haber. ¿Cuántas veces hemos visto
Noticia, aquel pastor cayó. Cayó el pastor, pero no cae la iglesia porque la iglesia es de Cristo. Aquel pastor, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, es removido de su cargo, ¿no? No voy a decir el nombre, pero una persona que cayó, un pastor muy conocido que cayó, en su confesión o en su comunicado utilizó esta frase: pidió perdón a la iglesia, pidió perdón a su familia y principalmente pidió perdón a Dios y dijo: el Señor en su misericordia me ha removido. En su misericordia me ha removido, lo había sacado del ministerio. El Señor en su misericordia. Entonces yo también veo esto cuando alguien cae, sobre todo un pastor, porque está más expuesto al ojo público. Veo que el Señor en su misericordia lo remueve. Oramos por la restauración de este hombre. Si bien es cierto, si ha caído en pecado moral, no va a volver a pastorear. No va a volver a pastorear. Eso no le quita que haya arrepentimiento, que haya una restauración de su vida, que siga siendo mi hermano y que en el día del Señor, me encuentre nuevamente con Él. Yo no soy de la idea de expulsar a las personas cuando han caído en pecado, salvo que se hayan vuelto descarados, que hayan hecho del pecado su modus operandi, su forma de vivir. Yo no los expulso, prefiero pastorearlos, prefiero restaurarlos. El Señor los puso como ovejas en la iglesia donde yo estoy pastoreando. Y si ellos caen, yo no los voy a expulsar para que el mundo termine de destruirlos, de devorarlos. Si bien es cierto, son del Señor, si son hijos de Dios, van a ser restaurados, pero yo no los voy a echar para que otro ministre sobre ellos. El Señor los puso en este redil y habría que pastorearlo, habría que restaurarlo. El Señor conoce todo. Sabemos que sí, hay corrupción. ¿Cuánta gente piadosa, gente buena, ha tomado las ofrendas? El tesorero, una persona proba, pero le cayó una desgracia en vida y tomó y dijo: voy a devolverlo la otra semana no recibió el dinero que quiso, y vemos que eso se oculta, no es confesado. Hay otras formas de corrupción donde el pastor está muy interesado en la cartera, en la billetera del miembro, que no ve que el miembro viene con la persona viene con su esposa y después está saliendo con la otra hermanita y se calla porque se le va a ir el dinero. Eso se llama corrupción, apañamiento del pecado. Pero esto no está oculto para Jesús. Y saben, Él nos diría lo mismo el día de hoy. A individuos, a congregaciones: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Jesús sabe lo que la iglesia está haciendo bien. Jesús sabe cuando la iglesia trabaja duro para el Señor y tiene una paciencia piadosa. Me he acordado de algo. Y permítanme compartirlo. Es algo que hace muchos años atrás, había un personaje llamado Alex Valle, ¿no? Y había un sketch en la televisión, y cuando el otro perdía la paciencia, decía: tranquilo, amigo, acuérdese de la santa paciencia. Hasta que el asunto era tan terrible que el mismo Alex Valle perdía la santa paciencia. Pero esta paciencia que tenía la iglesia de Éfeso era una paciencia firme, descrita por la palabra griega
upomone. O sea, no es una paciencia, ya, sí, sí. No, sino una paciencia consistente, firme, firme. ¿No? La iglesia de hoy tiene que tener paciencia. Tiene que tener paciencia. La iglesia de hoy está siendo probada en muchas cosas, ¿no? Y la paciencia es una virtud, una virtud. Sí, y es dada por el Señor. ¿Qué más nos dice? No puede soportar a los malos. La iglesia de Éfeso tenía un apego firme, un apego radical por la sana doctrina. Voy a leer Hechos 20 del 29 al 31, que es lo que Pablo les dice a los efesios. En Hechos 20, capítulo 20, versos 29 y 31, lo voy a leer. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo habla de esto a la iglesia de Éfeso, advirtiéndole que vendrían personas, como él lo describe, lobos rapaces, y es más, de la misma iglesia se habrían de levantar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos visto una iglesia muy centrada, muy firme, hasta que el pastor se fue con el Señor, o ya está viejito, o le dieron golpe de estado? Bueno, en este caso sería golpe de púlpito, ¿no? Y entra una persona bonachona, una persona, entre comillas, carismática, que todo lo ve peace and love, que no hay corrección, que no hay disciplina, que ve el pecado como algo subjetivo, no como algo real. He visto iglesias sanas, de todo índole, iglesias pentecostales sanas, que después ha llegado un pastor y la iglesia pentecostal se convirtió en una iglesia neopentecostal. ¿Qué significa eso? Que cambió el nombre de iglesia, el título delante de Dios, cambió el nombre de iglesia por el título de secta. Porque las iglesias pentecostales son nuestras hermanas, son iglesias hermanas de la iglesia La Villa, que no es una iglesia pentecostal. Tampoco somos una iglesia bautista. No, somos una iglesia, digamos, de corte no denominacional, ¿no? Que amamos mucho a nuestros hermanos bautistas, a nuestros hermanos pentecostales, a nuestros hermanos reformados y a nuestros hermanos arminianos, conservadores, etcétera, etcétera. Pero cuando una iglesia se transforma en neopentecostal, ya no es iglesia de Dios. Y ahí ya se convierte quizás en primos lejanos, poquito más vecinos del otro lado de la ciudad. Entonces, esta iglesia no soportaba a los malos. Ojo, ellos probaban a los que decían ser apóstoles. Hoy en día tenemos muchos que probar. Les voy a decir algo, mis amados hermanos. La palabra apóstolos, en el sentido estricto, en la esencia de los apóstoles de Jesucristo, fueron 12 y no más. Por ahí podríamos contar a Pablo, ¿no? Y Pablo a sí mismo se describe como el último, el más pequeño, como un abortivo, así se describe. En ese sentido no hay más. Ya les he dicho anteriormente que el apóstol no solamente fundaba iglesias. Hoy en día vemos personas que agarran y
pone los cimientos, ni siquiera pone los cimientos, levantan una iglesia, una congregación, levantan 2 congregaciones, a la tercera ya no son pastores, ya no son evangelistas, a la tercera congregación que levantan se hacen llamar apóstoles. Les repito, muy amados hermanos, que ese no era la única característica de los apóstoles. Los apóstoles hicieron el desarrollo teológico, pusieron el fundamento sobre la roca que es Cristo, empezaron a edificar y desarrollaron la doctrina. Y tenemos a Pedro, a Pablo, a Juan. De los demás no tenemos escritos. Dios sabe por qué. Los demás no están dentro del canon bíblico, guiado por el Espíritu Santo. Ojo, la Biblia no fue hecha por hombre alguno, ni por denominación, ni por iglesia alguna. La Biblia recopiló lo que el Señor había hablado. Por lo tanto, la fuente primigenia, la autoridad máxima sobre la iglesia en teología es la escritura, y solo la escritura, nada más que la escritura. La autoridad total es nuestro Dios y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, hoy día cuando venga un apóstol a tu iglesia, dígale, por ahora no, ¿cómo era? Por ahora no, joven, decía. Ahora no, joven. Esa palabra aprendí de mi hija Marcia, que cuando quiere, ahora no, joven. Entonces, cuando venga así uno de estos señores a querer entrar a su iglesia, ahora no, joven, siga su camino. Siga su camino, porque ninguna persona que se haga llamar apóstol hoy en día, en el estricto sentido de la palabra, lo es. El apostolado está ahora sobre la iglesia, porque la iglesia es enviada. Esto es lo que significa apóstolos, enviado. El apostolado está sobre la iglesia, no sobre una persona. El ministerio apostolar no es particular, es eclesial, amadísimos hermanos. Es de predicar el evangelio. Es ministerio apostolar que está sobre la iglesia. ¿Somos una iglesia apostólica? Sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque enseñamos el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? Jesucristo. Jesucristo, este crucificado, este muerto y sepultado y resucitado, creyendo en su sacrificio, aceptando el señorío de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, más no criaturas. Bien, sigamos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amados hermanos, trabajar para la iglesia, por la obra, no es malo. Pero tienes que entender que ese trabajo es por el Señor, para el Señor. Cuando tú estás trabajando para tu denominación, para el prestigio de tu iglesia local, ya perdiste la brújula. ¿Saben? Yo veo con admiración, pero hay sentimientos encontrados, con admiración y con mucha lástima a personas que en las iglesias salen a vender tamales, salen a vender picarones. Estamos hablando aquí en Perú, ¿no? Tamales. Los tamales, ¿no? Los tamales están dentro del desayuno, ese que está. Ibai ha roto todo. Ibai, por favor, habla de que haz un concurso, por favor, un campeonato mundial de donde hay más cristianos, a ver si podemos romper tus redes sociales, no solo el desayuno, ¿no? Entonces, salen a vender, y ¿saben qué? Llegan al extremo de decir, hermanos, ¿quién se compromete para vender 50 tamales?
amén, sin tamales, amén. Y por ahí un muy espiritual dice, yo me comprometo a 200 tamales. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que lo tienes que preparar con tu propio dinero, ¿no? Lo tienes que preparar con tu propio dinero, con tu propio esfuerzo. De ahí tienes que salir a la calle a vender tamales, a vender picarones, papas rellenas. Alguna vez le compró a los hermanitos, véndeme una papa rellena, ¿no? Entonces, lo hacen, pero cuál es lo anticristiano en este arduo trabajo? Ojo, porque también salen a predicar el evangelio, pero te predican a su iglesia. Ven aquí a mi congregación llamada fulana de tal, que tenemos la sana doctrina. Aquí en esta iglesia no permitimos que las mujeres hagan esto y que los hombres hagan ello. Aquí en esta iglesia, y predican así. Están predicando su denominación. No, es su arduo trabajo. Pero lo están haciendo por amor de sí mismo. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, sí tenemos que hacerlo. Sí tenemos que hacerlo por amor de Jesucristo y por obediencia a Jesucristo, no por amor a nuestra denominación, porque hemos perdido totalmente el objetivo central de nuestra fe. Predica el Evangelio. Y sabes, a veces cuando estoy predicando el Evangelio por la plaza de armas o en algún lugar donde te digo, anda a una iglesia cerca a tu casa. Anda a una iglesia cerca a tu casa. No le voy a decir, anda a San Joaquín. San Joaquín, bueno, en una ciudad grande, San Joaquín sería cerca, pero en una ciudad como Ica, pequeña, una ciudad de 300.000 habitantes, para los que viven por Santo Domingo es lejos, ¿no? Para los que viven por... una musiquita, aleluya. Para los que viven por Parcona es lejos, entonces practique el Evangelio. Sin querer, sin tener el afán de llenar tu congregación, sino de que estas personas vengan a Cristo. No te preocupes. Alguna otra persona que viva por Parcona o por Tinguiña o por Los Aquijes la voy a predicar a alguien que va a vivir en San Joaquín y va a venir acá a la iglesia, a la viña. Bien. En el caso de Éfeso les voy a decir algo. Ellos no trabajaban por amor solo del nombre, del prestigio de esa iglesia. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, bondadosa, la cual nosotros deberíamos de imitar. Ellos no desmayaron en el trabajo para el Señor. Les he dicho lo anterior para que no confundan lo que es el falso trabajo para el Señor. Ya, porque cuando trabajas para tu denominación es trabajo desperdiciado. Pero cuando tú trabajas para Jesucristo, en el amor del Señor, piadosamente, esto es realmente trabajo en Cristo, trabajo para Él. Pero, ¿sabe? Si viésemos Éfeso desde afuera y nos parásemos a mirar Éfeso y entro o no entro aquí al local de esta congregación, ahí en Éfeso, por las apariencias externas sería una iglesia sólida, que trabaja duro, con gran alcance y que protegía la integridad del Evangelio. Sí, protegía la integridad del Evangelio. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero, ¿qué significa? A pesar de todo, ergo,
a pesar de todas estas cosas que te he dicho, que he alabado de ti, tengo esto contra ti. ¿Saben? Hay gente que utiliza la palabra de Dios para cosas descabelladas, totalmente descabelladas. Un día estaba en el comedor, hace años atrás estaba en el comedor de una obra. Muchos saben que yo me dediqué a la construcción. Estaba comiendo, como les digo, comía rápido, comía en 10 minutos para echarme a descansar, tirarme en algún lugar del suelo de ahí de la construcción, 50 minutos más. Y viene un compañero y me dice, hermano, te cuento, he vuelto con mi primer amor. Pero si tú tienes tu esposa, yo te he visto con tu esposa y tienes 2 criaturas. Oh, hermano, pero la Biblia dice que tienes que volver con tu primer amor. Le digo que la gente utiliza la Biblia para cualquier cosa. Y primero no es que vuelvas con tu primer amor, sino que vuelvas a tu primer amor. ¿Ah? Y no te está hablando de la primera novia o del primer novio que tuviste. Te está hablando de Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es que vayas a buscar, me fue mal con mi esposa, te casaste, hiciste un pacto delante de Dios con una mujer o con un hombre, hiciste un pacto inquebrantable, un pacto que no puede ser mancillado. Pero no, estos ponen pretextos bíblicos eh, para sus cosas, para sus pecados. Así que, amado hermano, tienes 50 años de casado, pero antes de tu esposa hubo una novia, no cometas locuras. Tienes 10 años de casado, 5 años de casado, pero antes de tu esposa tuviste una novia, no cometas la locura de dejar a tu esposa, a tu novia. Y todavía se atreven a decir, las cosas viejas pasaron. En Cristo las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Mi esposa ya, la gravedad había causado estragos en ella, por lo tanto, las cosas tienen que ser nuevas, no de esposa. Y no estoy hablando de broma, hermanos. Hay gente que habla cada cosa. Ay, Señor. Ya, dejémoslo ahí. El primer amor es ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Ese amor, sobre todo, sublime. O sea, te has apartado del amor a Jesús y ahora estás por amor al ministerio. Ahora estás por amor a la reputación de la iglesia. Hay mucha gente que dice, nosotros acá no permitimos eso. En vez de ministrar a los que han caído, los expulsan porque ahí no se permite. Entonces han perdido el primer amor. ¿Cómo pueden hacer volver a esa persona de su pecado? ¿Cómo podrías hacerlo volver? Vamos, hermanos, les quiero dar un consejo a los que me están escuchando. Este es un pequeño paréntesis, pero quiero que... ¿Por qué lo quiero decir? Porque muchas veces hablamos del celo de la palabra de Dios, o mejor dicho, decimos chismes disfrazado de celo de la palabra de Dios. Si tú ves a un hermano en pecado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Voy corriendo del pastor, porque acá no permitimos eso. O voy al grupo de oración a contarles para que podamos orar. Muy amado hermano, si tú ves a una persona en pecado, ve tú solo. Tú solo. Tú solo y confronta su pecado. Hermano, te vi en esto. Y si el hermano se arrepiente y el hermano deja el pecado, quedó ahí. Quedó ahí.
Pero si ves que el hermano sigue en esto, ve y llama a un hermano, quizás al pastor, llámalo, vayan donde este hermano y en el amor del Señor, exhórtenlo. Exhortar, hay muchas personas que exhortar lo ven como métele un mazazo en la cabeza, ¿no? Exhortar es hacer ver la luz sin hacer sentir el rayo. Exhórtalo. Y si no hace caso, dígalo a la iglesia. Pero no vayan corriendo, hermanito Mario, vengo a contarte una. Tengo un testimonio para ti, hermano. Tengo un testimonio. Debo contarte este testimonio porque no lo puedo callar. Ese es un testimonio, es un chisme. Entonces, habla con el hermano solas. Si el hermano no se arrepiente, habla con el pastor, con un anciano de la iglesia, con alguien que tenga confianza y que sea maduro, ¿no? Alguien que sea maduro. Imagínate que se lo cuentes a un neófito, o que se lo cuentes a la hermanita que le encanta contar testimonios, ¿no? Entonces toda la iglesia se va a enterar. Bueno, voy a cerrar ese paréntesis. Me pareció muy prudente decirlo ahora. Ya, ahora sigamos. El primer amor. Yo recuerdo mi primer amor. Se llama Elizabeth Noah. Me casé con ella. Todo lo demás, que no fue mucho, solo fue un libro apócrifo en mi vida. No. Cuestiones deuterocanónicas en mi vida. Y cuando conocí a mi esposa, mi primer amor. Bien. Ojo, la Biblia aquí nos está hablando de que ha dejado, no que ha perdido. Uno puede perder algo. Por ejemplo, mi hija Gabriela pierde mucho sus cosas. Y en mi carro he encontrado su celular, su iPhone. En mi carro he encontrado sus audífonos. En mi carro he encontrado su maquillaje y otras cosas. Se le perdió. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre dejado y perdido? Que algo que es tuyo, lo dejas de manera consciente. De manera consciente. No lo perdiste, lo dejaste. Porque quisiste o porque te alejaste. No importa cuál sea el motivo, el orden de los factores no altera el producto de que lo dejaste. Entonces, ¿qué nos exhorta el Señor? Que volvamos a nuestro primer amor. Por una sencilla razón, porque una iglesia que no tiene amor en sí mismo, que no tiene amor en su corazón, que no hay amor en el corazón de los hermanos, no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Si la iglesia es una iglesia farisea, una iglesia legalista, una iglesia donde te están midiendo el cabello, donde te están mirando las uñas. Bueno, tampoco hagan cosas locas con su look, por favor. Ya, bueno, pero una iglesia que te va a condenar por cosas sin importancia, que va a juzgar que no le queda. Primero la juzgan porque tiene pantalón y después la juzgan, no, que esa falda no le queda, que el viento se la va a levantar, o sea, cosas, ¿no? No saben que debajo de esa falda la hermana tiene un enagüe que le llega hasta el tobillo también. Entonces, empiezan a juzgar, y miden tu comunión con Dios. ¿Saben qué? Miden tu comunión con Dios por si estás al día en tus diezmos y ofrendas. Mide tu comunión con Dios por si viniste al culto, a todos los cultos en la semana. Y esa iglesia tiene cultos
de martes a domingo. Entonces, esta iglesia que te está obligando a venir de martes a domingo, que está mirando tu actuar, que está mirando tu economía, está yendo en contra de tu vida cristiana. Porque el cristiano también tiene que dar testimonio en casa. Imagínense, la pobre mujer se convirtió al cristianismo y el esposo es inconverso. La iglesia, esa iglesia que la obliga a venir todos los días, está rompiendo ese matrimonio. No hay amor ahí. ¿Sabe por qué? Porque el esposo se va a cansar de que su esposa salga a las 6 de la tarde y llegue a las 11 de la noche, todos los días, menos lunes, porque el lunes descansa el pastor. ¿No? Están rompiendo. No hay amor. No hay amor. Y la iglesia que agarra y ve que no tienes para comer, pues dice, no tienes que traer tus diezmos, por eso Dios nos bendice. Malaquías 3. Maldito soy con maldición. No, hermano, porque Dios jamás puede maldecir algo que ya ha bendecido. Y somos hijos de Dios. Esta iglesia te está exprimiendo, no hay amor. No hay amor. Puedes estar en contra de lo que estoy enseñando. Pero ¿sabes qué, hermano? Principalmente estoy enseñando para los miembros de acá de esta congregación, para los que están viniendo acá. Y te doy gracias que nos escuches, te doy gracias que nos veas. Pero la palabra de Dios tiene que ser enseñada sin velos y con amor. Y si tú, mi amado consiervo, amado hermano que nos sigues por este medio, estás en una iglesia donde te exigen dinero, y si no das dinero no estás en comunión, hermano, no tengas temor en salir de ahí, no es una iglesia, es un kiosco. Es un kiosco. No tengas temor. Y no tengas temor de ir a una iglesia, así esté lejos de tu casa. Congrega en un lugar que esté cerca a la palabra de Dios, no necesariamente cerca a tu casa. A veces esta iglesia que está cerca, muy cerca a la palabra de Dios, está en otro distrito. Anda para allá. Esto es lo que pasa cuando nosotros hemos perdido nuestro primer amor. Voy a leer un comentario de Charles Spurgeon. En castellano, Carlos Spurgeon. La iglesia de los Efesios era una iglesia con una doctrina pura. Algunas veces el enfoque en una doctrina pura hará a una congregación enfriarse, suspicaz e intolerante de la diversidad. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad se amarga en fanatismo cuando la dulzura y la luz y el amor de Jesús se alejan. Bonita frase, no es mía, me gustaría que hubiese sido mía, pero no es mía, ¿no? Charles Spurgeon habla sobre esto. Otra frase más de Charles Spurgeon, ¿no? Sí, lo leo. Pero no hay nada de malo con esa emoción inicial o el querer que permanezca o que sea restaurada. Cuando estuvimos en nuestro primer amor, ¿qué haríamos por Cristo y ahora qué tampoco haríamos? Algunas de las acciones que hacemos cuando éramos jóvenes cristianos, neófitos cristianos, pero únicamente convertidos, cuando volteamos a ver sobre ellos, pareciera que eran historias salvajes y de vagancia. Amados hermanos, el primer amor debe permanecer en tu vida como llama flameante, porque es el amor a Dios y el amor por la causa de Dios. Ojo,
No quiero decir amor por la obra de Dios, porque muchas personas aman más la obra que a Dios. Nuestro primer amor siempre es Dios. Vamos al versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las cosas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Recuerda de dónde has caído. El primer paso para la restauración de la iglesia de los efesios es que ellos recuerden de dónde, en qué momento, cuándo fue, ¿no? Ellos necesitan recordar, por tanto, dónde has caído. ¿Qué significa esto? Que recuerden lo que ellos solían ser en su primer amor para el Señor y para el uno con el otro. Ahora, ¿es para la iglesia de Éfeso, solo para los efesios? No, también para nosotros. Hermanos, nosotros todavía no tenemos esos problemas, los problemas de los departamentos, de los programas, o sea, más claro, jóvenes, matrimonio, no tampoco somos una iglesia pequeña, todavía no tenemos esos problemas. Algún día habrá más gente, se levantarán ancianos, los ancianos son pastores, ¿no? Pero saben que muchas veces los programas que hacemos en las iglesias enfrían a la iglesia, pierden la visión de Jesucristo, dejan de ser un organismo. Un organismo es un ser vivo, tú y yo somos un organismo, para convertirse en una organización. Y los separamos por secciones. Hay congregaciones en donde los jóvenes no pueden hablar con los adultos. Hay congregaciones donde los neófitos no pueden hablar con los maduros. Una de las cosas que me contaba Pastor Brian hace algunos años conversando con él, y yo miraba el brillo en sus ojos, y cómo se alegraba de esto, es que él veía la iglesia que estaba pastoreando a un adulto conversando con un joven. Terminando el servicio, se hace la coinonía, o sea, terminando el servicio nadie sale corriendo, terminando el servicio se quedan a conversar unos con otros. Y él veía que adultos, no digo ancianos, adultos conversando con jóvenes. Entonces, esa es una buena forma de llevar la coinonía en la iglesia. Bueno, tanto así que su iglesia se llamaba coinonía, se llama coinonía. Pero es algo bueno de poner en práctica, no que, a ver, yo tengo 54, no puedo hablar con Ale Kane porque Ale Kane tiene 17, así que Ale Kane tienes que pasar todavía por el filtro, y etcétera, etcétera, lo siento. Además, Ale Kane, soy el pastor y tienes que sacar una cita para ver mi agenda. Sí, yo creo que para febrero o marzo está bien. Entonces perdemos de vista. Entonces tenemos que recordar, y si esos programas se vuelven malos, elimínalos. Elimínalos. No es malo tener un grupo de jóvenes en la iglesia. No es malo tener un grupo de jóvenes en la iglesia. Es bueno, los jóvenes traen vigor a la iglesia. Pero te voy a decir algo, muy amado hermano. Estadísticamente, el 30% de todos los jóvenes, si no es menos, son los que van a llegar a la iglesia en la madurez. El resto se van a ir. Así que, amados hermanos, ora mucho por ellos. Ministra sus vidas. Ministra. Ojo, no te estoy diciendo, no, yo declaro que todos los jóvenes... No, eso no funciona. Así no funciona. Ministra sus vidas en amor, con el primer amor. Ministra sus vidas. Bueno, seguimos.
¿Qué nos dice? Arrepiéntete, arrepiéntete de estas cosas, ¿no? Tenemos que ver, amados hermanos, qué estamos haciendo que haya hecho que la iglesia se vuelva fría. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que el grupo de jóvenes, el líder de jóvenes solamente te traiga acusaciones al pastor? Primero que el pastor no está viendo a sus jóvenes, pues. ¿Saben? Si la iglesia fuese grande y hubiesen muchos jóvenes acá, está bien, lo dejaría que sean ellos un sábado, reúnanse. Hermano, pero yo me sentaría en una silla, en la esquinita, y me sentaría. ¿Cómo es? Así, ¿no? Así. Mirándolos, mirándolos. ¿No? Si solamente traen acusaciones, entonces no está siendo eficaz el liderazgo de esa persona que has puesto. Eliminas el grupo de jóvenes, conviértelo en un día, en otro culto familiar. Si tienes muchos departamentos y muchas oficinas y tu iglesia se ha vuelto fría, hasta que aquí en Perú había una iglesia, no es una iglesia, es algo que no es una iglesia, que habían puesto oficinas, cajeros, sí, ventanillas, para que la gente vaya a depositar sus diezmos y sus ofrendas y le sellaban su tarjeta como si fuese una tarjeta bancaria. De repente, al día de hoy, ya lo cambiaron por una tarjeta, ¿no? Entonces, amados hermanos, eso de ahí quita el gozo del momento de también levantar algunas ofrendas. En nuestro caso, nuestra iglesia, nosotros no levantamos diezmos, no levantamos ofrendas, y no les digo que no, que es malo, solamente que las ofrendas y los diezmos son voluntarios, absolutamente voluntarios. No pasamos la canastita por las ofrendas, no lo hacemos. Si lo haces en tu iglesia está bien. Canta, alaba al Señor, lo está bien. No te digo que está mal. Solo que no conviertas este momento en un momento plástico, en un momento metalizado. Todo aquello que te haga enfriar a tu congregación, amado pastor, todo aquello que haga enfriar a tu congregación, a la congregación donde el Señor te ha puesto como episcopo, como supervisor, como pastor, todo aquello que la esté enfriando, elimínalo. Todo aquello que te esté apartando del primer amor de Dios, elimínalo. Ahora, ¿qué son las primeras obras, no? Haz las primeras obras. Amados hermanos, cuando recién empezaron, ¿se acuerdan cómo leía la Biblia? Te leía Génesis en un día y te quedabas a la mitad del Éxodo todavía. Ahora no. Tengo que leer un versículo. Jesús lloró. No matarás. Ya cumplí, ya leí. No, lee tu libro completo. Ya, Judas tiene un solo capítulo. Un solo capítulo. ¿Recuerdas cómo solías orar? Hasta te arrodillabas. No te digo que sea una obligación. Conozco personas que me han dicho, un día me estaba bañando y me sobé mis rodillas y tenía callos. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque yo no ponía cojincito para orar. ¿Y eso te hace más santo? Eso no te hace más santo. Eso hace que estés maltratando tus rodillas. Dios te ha dado un cojincito, pon tu cojincito. Dios no va a ver tus rodillas, Dios está viendo la inclinación de tu corazón. Dios está viendo la disposición de un corazón contrito y humillado, no los callos de unas rodillas altivas, pretenciosas y orgullosas. ¿Qué más? ¿Recuerdas el gozo que tenías al juntarte con otros cristianos? Ahora no, me voy rápido, me voy. Hermanos, obviamente, pues no te digo que descuides tu casa, pero la coinonía es importante. Y sabes, ahora te llama una amiga a las hermanitas cristianas, oye, te cuento que mi flaco me ha dejado, pero ahora se friega porque voy a estar con el Pepe. No, entonces,
háblale de Cristo. Y si quieres hablar, háblale a esa persona, háblale de Cristo. Que no esté con el Pepe, que esté con el Jesús, con Jesús de Nazaret, que esté con Él. Ese es nuestro primer amor. ¿Y sabes qué? No llames a los inconversos. A ellos llámalos a predicarle, pero si quieres conversar de algo, llama a un hermano de tu congregación o de la otra congregación. Oye, la enseñanza estuvo espectacular, estuvo chévere. Sí, y comparte lo que has entendido, lo que has comprendido. Júntate con otros cristianos de manera física o de manera virtual, porque hoy día las cosas han cambiado también, ¿no? Ahora, otra cosa más. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas al contarle a otros acerca de Jesús? El día que yo me convertí, el 20 de mayo de 1991. 20 de mayo, martes 20 de mayo de 1991, ese día fue un día de mucho gozo para mí. Tenía 20 añitos, 20 años. Ese día fue de mucho gozo para mí, que recibí al Señor allí en una iglesia. Mejor dicho, me postré ante el Señor, creí en el Señor como mi Señor y Salvador, creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador, en una iglesia de Parcona, ahí. ¿Quién me llevó a esta oración? Me llevó a la iglesia mi amigo Armando Cabezudo. No sé nada de él hace muchos años. Sí, conociéndolo, yo sé que está en el Señor, sí, porque es una de las personas convertidas, realmente convertidas. Y de la mano de mi amigo, ¿no? Pastor Juan Cervelión, cariño grande para él, ¿no? Ahí recibí al Señor Jesucristo. Y me vine hasta Ica. En ese tiempo no había colectivos toda la madrugada como es ahora. Me vine como a las 9 de la noche. El último carro me dejó en 2 de mayo y de ahí tuve que caminar hasta mi casa. Y en el camino yo le iba hablando a la gente. En el camino yo le iba hablando a la gente de Jesús. No conocía absolutamente nada de teología, nada de doctrina, que es importante saberlo. Sí es importante, amados hermanos. No hay que menospreciar la teología, la doctrina. Pero yo iba hablándoles de Jesús. Y cuando subía a los micros hablaba de Jesús. En mi casa hablaba de Jesús. Claro, pensaban que estaba loco, pero yo hablaba de Jesús. Ese gozo lo has perdido, hermano. Ahora prefieres callarte y que tu testimonio hable por ti. Sí, es bueno tener buen testimonio, es elemental tener buen testimonio, pero no es tu testimonio el que va a convertir a la gente, es el testimonio de Jesucristo. Y el creer viene por el oír, no por el que tú te pares delante de todos tus amigos. Hora de almuerzo, voy a orar. Señor, ya sé quién ha cocinado, por lo tanto te pido que bendigas estos alimentos, santifícalos, purifícalos. Ay, gracias por mis compañeras. No, ellos te van a ver y, sí, quizás alguien te pregunte, pero tú tienes que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y con gozo. Voy a repetirte estas 4 cosas que son las primeras obras. Hay muchas otras cosas que pueden ser las primeras obras. ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo leyendo su palabra? ¿Recuerdas cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo que tenías juntándote con los cristianos? ¿Recuerdas lo emocionado que estabas al contarle a otros acerca de Cristo? ¿Saben? Podríamos pensar que Satanás ha hecho una obra maestra al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras obras. Pero no, tú tienes el Espíritu Santo, hermano. Tú tienes el Espíritu Santo. Jesús es tu todo. El Espíritu Santo te llena. Él te satisface. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Advertencia que da Jesús.
Si no se arrepienten, si no vuelven a su primer amor, Él removerá su luz y su presencia. Cuando el candelero es quitado, esa iglesia puede seguir adelante como una organización muy bien dirigida, muy bien administrada, pero sin espíritu. Y con el tiempo va a desaparecer. Hoy en día vemos que no hay ciudad de Éfeso. No hay ciudad de Éfeso. Es una ruina. No hay iglesia en Éfeso. No hay iglesia en Éfeso. No. Caso contrario, en Esmirna, que queda en la actual Turquía, ahora se llama Smir, hay una pequeña congregación. Sigue ahí. ¿No? Entonces, amados hermanos, arrepiéntete. Vamos a terminar con 10 minutos y terminamos, por favor. 10 minutos y terminamos. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús aborrece el pecado, porque va contra la naturaleza. Después de la reprensión, después de la exhortación, Jesús les dice algo bueno. Tienes esto, que odias, aborreces las obras de los nicolaitas, igual que yo. ¿Quiénes son los nicolaitas? Voy a citar a Ireneo. ¿Y por qué no voy a citar a Ireneo? Ojo, los padres de la iglesia, la patrística no está, jamás va a estar sobre las escrituras, ¿ya? Pero es muy bueno tomar la patrística, los padres de la iglesia, para ver algunos puntos, porque fueron los más cercanos al tiempo de los apóstoles, los más cercanos a Jesús. Roma ha querido apropiarse de los padres de la iglesia. Roma quería apropiarse de la patrística, pero la patrística lo refuta la teología romana en muchos puntos. Ireneo, escribiendo al final del segundo siglo, mira, nos vamos al final, estamos en el siglo XXI. Ireneo, escribiendo el segundo siglo, estaba cerca, describe lo que él sabía de los nicolaitas. Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los primeros ordenados al diaconado por los apóstoles. Ellos llevaban vidas de indulgencia sin restricción. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en Apocalipsis de Juan, al enseñar que es un asunto diferente el practicar adulterio y el comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto lo habla en el libro contra las herejías. Libro 1, capítulo 26. Hipólito, discípulo de Ireneo, escribiendo al principio del tercer siglo, asoció a los nicolaístas con gnósticos. Hay, sin embargo, entre los gnósticos diversidad de opiniones, pero Nicolás ha sido causa de la combinación amplia y difundida de estos hombres malvados. Él salió de la doctrina correcta y estaba en el hábito de inculcar indiferencia en cuanto a vida y comida. Esto me hace recordar a algo que, bueno, justo en ese tiempo, cuando yo tenía 20, 21, 22 años, escuché a unas personas de una iglesia, entre comillas, eso no puede ser bajo ningún punto llamado de iglesia cristiana, que decían algo parecido a los nicolaitas, que decían que lo que hacías en la carne no influía con el espíritu. Si tú tenías una vida piadosa, una vida de oración, de ayuno, de vigilia, lo que hicieras en la carne no afectaba a esa vida de oración, ayuno, vigilia, ejercicio espiritual. ¿Y qué hacían en la carne? Por boca de uno de ellos. Es más, yo llegué a ir a una de esas reuniones, pero no se dio lo que yo quería escuchar. Entonces, por boca de alguien que se había estado, uno estaba con la esposa del otro y hacían perversidad y media, ¿no? Adulterios,
y decían que lo que hacían en la carne no influía al espíritu porque estaban llevando una buena vida en el espíritu. Diablismo puro, hermanos, porque somos templo del Espíritu Santo y lo que hacemos en la carne definitivamente influye en nuestra vida cristiana. Y si lo vivimos practicando, te doy una noticia preocupante para ti. No has nacido de nuevo. No has nacido. Que no hay esperanza, no te digo que no hay esperanza. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y no cometas más esos hechos vergonzosos, ¿no? Entonces, tenemos una idea de lo que enseñaba este tal Nicolás, un gnóstico, ¿no? Y vamos al último versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído, hermano? Escucha. Y si hay alguien que dice, no tienes oído, hermano, pues sé inclusivo, hay que aprender lenguaje de señas. Eso es realmente inclusivo para enseñarle. Al menos lo lee. Si no puede escucharlo, de repente estas personas van a colegios especiales o aprenden a leer, enséñale la Biblia y pónsela delante para que ellos puedan leer. Pero ya, bien, el que tiene oído. ¿Saben? Esta carta fue escrita a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, pero esta carta es aplicable a toda la cristiandad a lo largo de los siglos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vemos que el Espíritu dice a las iglesias. Algo teológico que vemos acá. Vemos a una persona de la Trinidad aquí. En este mensaje hemos visto a dos personas de la Trinidad, al Hijo, y ahorita estamos viendo al Espíritu, que no es una fuerza. Los arrianos, los testigos de Jehová, te enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios. Pero el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo habla. En este caso está hablando por medio de esta palabra. El día de hoy, el Espíritu Santo nos habla por medio de las Escrituras. La leemos y el Espíritu Santo nos redarguye con las Escrituras. Porque si alguien viniera y te diría, ¿sabes qué? Así dice el Señor, tendríamos, como le digo, después de Apocalipsis, poner más hojas y le pondríamos... Imaginen que Hugo venga y me diga, señor Mario, hermano Mario, pastor, como me quiere decir. Así me ha dicho el Señor. Espérate, Hugo, espérate, no te voy a transcribirlo, pero en castellano porque no sé hablar griego, no sé escribir griego con Inés. Y lo pongo en castellano, después lo tipeo, lo imprimo y lo pego al final, después de Apocalipsis lo pego. ¿No? O sea, San Hugo. No. ¿Saben? Todo lo que te digo hoy día está escrito en el libro de Suponías, nada más. Porque nada más. Con Apocalipsis se terminó la revelación. El Espíritu Santo habla, oyes. ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra, que es la palabra profética más segura. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben? Esta de aquí es la promesa de una recompensa, ¿no? La promesa de una recompensa, pero no es por medio de tus obras. O sea, hay una recompensa que el Señor va a dar. Es la señal, una promesa para recompensar a los que vencen, pero solamente va a vencer aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo, va a llevar una vida en victoria. En victoria. Eso no quiere decir que nunca se va a caer.
Esperemos que nunca, sería estupendo. Pero si algún día se cae, el Señor lo va a restaurar. ¿Saben? He visto, hablemos en un lenguaje que todos conocemos, la mayoría conoce el lenguaje futbolero. Y fue en México 86, si más no recuerdo, no me equivoco, que en el primer partido de Argentina, Argentina perdió, pero no quedó eliminado. Argentina después fue campeón del mundo. Amado, lo que te estoy diciendo, mi muy amado hermano, no te estoy dando licencia para pecar. Solamente te estoy diciendo, es más, te estoy diciendo que la Biblia no da licencia para pecar. Te estoy diciendo que si algún día caíste y el Espíritu Santo te está redarguyendo, no te tires al abandono. Recuerda las primeras obras. Pide perdón a Dios por este pecado por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Y que por ese hecho el Espíritu Santo te está redarguyendo ahora. El Espíritu Santo te está redarguyendo de ese pecado. Por eso vas a vencer. Porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Porque fuiste comprado por sangre preciosa. Porque la sangre de Jesucristo se derramó en la cruz del Calvario para limpiar tus pecados. Por eso vas a vencer y vas a recibir. Dice, al que venciere daré comer del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba en el huerto del Edén, aquí sobre la tierra. Y Dios le dice a Adán y Eva, coman de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán y Eva, menos mal que no comieron yo digo, gracias a Dios no comieron de ese fruto del árbol de la vida, porque si hubiesen comido el árbol de la vida, vivirían eternamente. Y imagínense vivir eternamente con los estragos del pecado. Estarían viviendo ahorita, ¿cuánto? 2000 años sin poder morir, enfermos, viejos, de repente con un cáncer desde hace 1500 años y sin poder morir. ¿No? Entonces Dios sacó el árbol de la vida del huerto del Edén y lo tiene en su paraíso. ¿No? Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero esta recompensa que nos da, esta promesa que nos da Dios a los que hemos sido redimidos, dice que Él nos dará a comer del árbol de la vida. Es una promesa y no la vas a llegar a cumplir por tu esfuerzo. Es una promesa que la vas a cumplir por la fe en Jesucristo. Y si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, Él te ha dado su Espíritu Santo, te ha sellado y vas a vivir en obediencia y vas a vivir haciendo las obras que Él preparó de antemano para que camines en ellas. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque, Señor, nos amaste con amor inconmensurable, de tal manera, que nos diste a tu Hijo Jesucristo, para que por medio de Él tengamos vida eterna. Padre bueno, bendice a las personas que están aquí presentes y bendice a los que nos siguen por este medio. Dios, amado Señor, estamos en tus manos. Estamos en ti, Señor. Guárdanos. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente reitero mi saludo a mi cuñada Natalia Miranda Vázquez, o mejor así, o mejor con el nombre de Natalia Miranda de Valencia. ¿No? Así suena más bonito, ¿no? Sí, yo tengo hijas mujeres y ellas algún día se van a apellidar de, ¿no?
valencia de... Y estoy tranquilo y tengo paz con eso, porque el Señor las trajo a este mundo para que sean mujeres virtuosas, de hombres de verdad, ¿no? Bien, reitero mi saludo, pásala bien, nuevamente guárdame pastel hasta el día que vaya yo por allá. No sé, cruzar el charco nadando no voy a poder, algún día me subiré en un avión. También Bruno lo han operado de una llanta, o sea, de una pierna, de una rodilla. Sus oraciones para su recuperación, sabemos que Dios está orando, sabemos que Dios está actuando en él. Va a quedar espectacular para cuando salgamos a predicar el Evangelio en la Plaza de Armas, a repartir folletos. No te preocupes, Bruno, también vas a poder ir a jugar pelota. Pero vamos primero a repartir folletos, a predicar el Evangelio. Un saludo para todos. Hoy estamos subiendo, como le digo, los tres videos de Apocalipsis. Ya aprendí cómo. Además tengo asesoramiento ahorita. Terminando esto vamos a bajar los videos y vamos a bajarlos de Facebook y vamos a subirlos y vamos a subir los videos de la iglesia Raíces Galapagar o Sebe en España. Dios les bendiga grandemente. Un saludo para Jorge, Kervin, Leonardo. Que Dios siga obrando en tu vida. Que Dios siga obrando en tu vida. Que Dios siga obrando en lo que estás haciendo. Dios les bendiga grandemente. Y si el Señor no nos llama a su presencia o no viene hasta la próxima semana, seguimos compartiendo hasta que Él venga por su iglesia. No sabemos cuándo. Sé que es pronto. Sé que viene. Dios le bendiga.